Hola, muy buenos días. Gracias a la tecnología comenzamos otra vez en punto de la hora, en respeto a su tiempo y agradeciendo muchísimo que del otro lado del Atlántico, pues tenemos, gracias, insisto, a las bondades tecnológicas, la presencia magnífica, maravillosa, estupenda, de un grado de cientificidad a toda prueba y además con la característica humanística de la que hace gala, pues nada más y nada menos que a quien yo considero mi maestra, una constitucionalista de excepción, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, con muchísimos blasones académicos, humanos, de vida, una obra profunda, honda, con esa hondura de la meseta castellana. Pues me refiero, como ya saben ustedes, porque así la hemos anunciado, a la doctora Ángela Figueruelo Gurriesa. En lo personal quiero manifestar la enorme satisfacción que es poderla escuchar y el enorme privilegio que será ver qué es lo que piensa, que es seguramente lo de vanguardia en un tema tan espinoso pero tan ineludible como es el de la violencia de género, desde la perspectiva de derechos humanos que ella ha defendido siempre, desde la trinchera de la tutela jurisdiccional y desde muchas otras que ya nos comentará. Doctora Figueruelo, muy bienvenida. La dejo, la escucharé muy atentamente, pero la dejo en manos de nuestra moderadora del día de hoy, que es la maestra Joana Guadarrama, directora administrativa de la Fundación Aguirre Anguiano Chávez Jauregui por Derechos Humanos. Además, una persona también excepcional y estoy seguro que conducirá esta mesa en la forma tan humana y carismática que ella acostumbra. Querida Joana, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Rafael. Pues sí, también un placer para mí compartir esta conferencia magistral con la doctora Ángela. Pues bienvenida, doctora, un placer compartir con usted. Voy a dar una pequeña semblanza respecto a su persona. Es corta ya que usted tiene una experiencia muy, muy grande. Bueno, la doctora Ángela Figueruelo es licenciada y doctora en Derecho con un premio extraordinario por la Universidad de Salamanca. Ha sido vicedecana de la Facultad de Derecho, miembro de la Junta Electoral de Centro y presidencia de la Junta Electoral de la Universidad de Salamanca, donde en la actualidad es catedrática del Derecho Constitucional en el Departamento del Derecho Público en general. Es miembro del Instituto Español de Derecho Parlamentario y del Centro de Estudios de Derecho del Estado, así como del Instituto Iberoamericano del Derecho Constitucional. Ha sido subdirectora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca y actualmente es miembro y presidenta de la Red Feminista de Derecho Constitucional, vicepresidenta de la Asociación en el Estudio de Democracia, de la Ciudadanía y de los Derechos Humanos. Es directora académica del Máster Estudio Interdisciplinario de Género. Y pues en esta ocasión la doctora nos va a hablar un poco de la violencia de género, una cuestión de derechos humanos. Doctora, bienvenida nuevamente. Adelante. Pues buenos días, México. Buenas tardes ya en España. Es un placer para mí poder agradecer a la Fundación Aguirre la invitación, así como a mi querido discípulo Rafael Estrada y a Joana Guadarrama la presentación que ha hecho sobre mi persona. Cuando se me invitó a participar en este foro y me dijeron que sería aconsejable que hablase sobre la violencia de género, yo, como constitucionalista que soy, como mujer comprometida en la igualdad de mujeres y hombres, elegí un enfoque del tema desde el punto de vista de los derechos humanos, porque participo de la idea de que el centro del problema se encuentra en que la violencia de género, la lacra de la violencia de género que persiste en la actualidad, es la manifestación más evidente de la desigualdad que sigue existiendo entre mujeres y hombres, incluso en esta tercera década del siglo XXI. ¿Por qué el enfoque desde los derechos humanos? Porque, en mi opinión, es desde el mundo
de los derechos humanos desde el centro del problema, donde podemos encontrar una solución a este drama que nos asola en el mundo entero, en Occidente, en Oriente, en las democracias y en aquellos otros regímenes que todavía no han alcanzado la democracia o no son democracias consolidadas. Cuando yo comienzo a hablar de este tema, quizás por deformación profesional, suelo lanzar como punto de partida la siguiente frase: los derechos humanos pertenecen al discurso de la modernidad. El proceso histórico en el que surgen, se conceptualizan y se regulan permite una mejor comprensión de su significado. Las revoluciones liberales que se producen en Europa y en los Estados Unidos de América a finales del siglo XVIII son el marco ideológico que facilita su nacimiento. Son producto de la modernidad y de la cultura occidental que conllevan un componente de subordinación por razón de género. La legitimación y la defensa de los derechos humanos en cuanto derechos universales e inalienables trae su fundamento en el derecho natural, que los entiende como algo inherente a la dignidad humana y en consecuencia son previos y superiores al poder político. Sin embargo, tanto el justnaturalismo laico como el religioso han defendido la universalización de los derechos en el marco de la primera gran ley de la naturaleza, la separación de los sexos. La ley natural, en cuanto reflejo de la ley divina o como resultado del dictado de la recta razón, tiene su razón de ser en la doctrina de la complementariedad de los sexos y la subordinación del sexo femenino al masculino. Las mujeres gozarán de una dignidad menguada o disminuida por su estatus sexual. También el contractualismo clásico explica que los derechos humanos son la consecuencia que acompaña al contrato social. Según las tesis contractualistas, la sociedad civil es el resultado de un pacto libre celebrado entre iguales en el cual se intercambia obediencia por protección. La libertad natural del estado de naturaleza se permite por la seguridad que ofrece el orden político, pero la capacidad contractual la tienen solo los iguales, entendiendo que pertenecen a esta categoría quienes disponen de capacidad autónoma de juicio y discernimiento. El contractualismo liberal solo reconoce a los hombres razón suficiente para realizar el contrato social. En el pacto se cede el uso de la violencia individual al Estado, que ejercerá el derecho exclusivo de garantizar vidas, libertades y propiedades. Pero ese pacto se da únicamente entre iguales. Las mujeres no son iguales a los hombres y estos, en ese dicho pacto, no ceden el recurso al uso individual de la violencia sobre las no iguales, sobre las mujeres, configuradas estas por oposición a la figura central del varón. Las mujeres son lo subalterno, es decir, la otreidad absoluta. El proceso revolucionario francés originó la proclamación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Esto supuso el momento fundacional del reconocimiento de unos derechos universales e inalienables. Pero en ese momento fundacional no estaban las mujeres, porque los padres de la revolución les negaron el derecho a tener derechos. En correspondencia a esa actuación, en 1791, Olympia de Gouges redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que en su artículo primero decía: la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos.
Pero el patriarcado ilustrado no estaba por la labor de reconocer la libertad y la igualdad de las mujeres, y 2 años más tarde, la autora de la declaración pagó su osadía siendo guillotinada. Después del periodo revolucionario, Europa se vio inmersa en una etapa de reacción conservadora que afectó directamente a la condición social y jurídica de las mujeres, que llegaron al siglo XX con su situación de subordinación prácticamente incólume, pero los argumentos deterministas eran cada vez más difíciles de defender con el paso del tiempo y, al menos en su aspecto formal, las mujeres fueron consiguiendo el reconocimiento de sus derechos políticos. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el seno de la comunidad internacional, se acordó establecer un sistema que permitiera garantizar unas bases mínimas de convivencia universal. Y así, en el año 48, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo primero reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En este axioma deben aparecer sin duda incluidas también las mujeres. Sin embargo, quedaron subsumidas en la categoría universal de lo humano, asimilado a lo masculino en cuanto lo neutro universal, es decir, lo genéricamente humano. Por eso, las violaciones de los derechos humanos que no afectasen a los hombres se situaban fuera de los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos. Supuestos de violaciones específicas de los derechos de las mujeres, como sucede con la violencia de género, eran prácticamente imposibles de proteger con este enfoque del discurso que condonó el componente identitario, origen de la exclusión naturalista previa. Hasta la década de los años 70 del pasado siglo XX no consiguió el movimiento feminista que los derechos de las mujeres fuesen considerados derechos humanos, modificando la visión sesgada que se había tenido hasta ese momento. El resultado más viable de la movilización internacional de los movimientos feministas dio como fruto un nuevo instrumento normativo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, año 79, que en lo sucesivo se convirtió en el referente internacional de los derechos de las mujeres. A lo largo del decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, del 75 al 85, se fueron aprobando normas tímidas y estándares internacionales en materia de violencia de género, pero la tendencia general era la de ignorar la cuestión. La tercera conferencia mundial sobre la mujer, que se celebró en Nairobi en el año 85, destacó la casi indiferencia internacional sobre el tema e intensificó la presión y el activismo feminista de cara a la siguiente década. Por ello, en el año 92, las observaciones del Comité de la CEDAW referentes al cumplimiento de las disposiciones de la Convención de la Recomendación General número 19 vincularon los estereotipos sexistas contra la violencia sobre las mujeres y destacaron la directa correlación entre la desigualdad, las prácticas que deshumanizan a las mujeres utilizando su cuerpo con fines sexuales y la violencia de género. Con la recomendación número 19 de la CEDAW, parecía que quedaba expedito el camino a nivel universal en lo referente al origen de la violencia de género y a las posibilidades de lucha contra esta lacra. Sin embargo, el sistema de sanciones que existía a nivel internacional era una turbia nebulosa y las mujeres todavía no habían alcanzado plenamente el nivel de humanas
quedaba como asignatura pendiente la inclusión de la perspectiva del género, algo de lo que se habla mucho y se sabe poco, en el marco interpretativo de los derechos humanos. Y en el año 93, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena, dio respuesta a las pretensiones históricas del feminismo y los derechos de las mujeres pasaron a ser considerados como derechos humanos. La lucha contra la discriminación del sexo femenino fue reconocida como una prioridad internacional en el artículo 18 de la Declaración del Programa de Acción de Viena. Este reconocimiento representó una conquista sin precedentes porque en el ámbito supranacional se puede perseguir la violencia de género como un crimen contra la humanidad por cualquier tribunal internacional especializado en la materia. Y en el ámbito nacional, a partir de ese momento, se obliga a los estados firmantes a perseguir dichas prácticas de oficio. También en el año 93 se proclama la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en cuyo primer artículo se define la violencia contra las mujeres de la siguiente manera: todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Destaca de esta mítica declaración no solo la prohibición de ejercer violencia contra las mujeres, sino también la obligación de los estados de perseguirla y erradicarla. A partir de ese momento se han aprobado muchos instrumentos políticos y jurídicos de ámbito internacional y regional, resoluciones de Naciones Unidas, órganos y comités que reconocen la violencia que sufren las mujeres como una violación sistemática de los derechos humanos que requieren una intervención urgente y que consideran la desigualdad de género como origen y causa de la misma. Desafortunadamente, su incumplimiento es la tónica habitual. Este hecho obliga a que cada vez en mayor medida se tenga que judicializar la intervención recurriendo a los tribunales internacionales de derechos humanos. Estos tribunales disponen sin duda de una gran capacidad ejemplificadora, pero los resultados obtenidos no son óptimos, porque no se suele interpretar el principio con la debida diligencia y amplitud y se deja en un lugar secundario el deber de prevención y la obligación de intervenir en los orígenes de la violencia de género, es decir, el mandato de subordinación, la jerarquía sexual y los valores patriarcales que comparten todas las sociedades, incluso las más avanzadas del occidente democrático. Los valores del patriarcado que han imperado a lo largo de la historia no toleran la pretensión de autonomía a la que aspiran las mujeres en cuanto seres humanos titulares de derechos en igual medida que los hombres. La violencia de género es la respuesta a ese conflicto, incluso en sociedades formalmente igualitarias, donde la violencia de género intrafamiliar es una agresión con la que convivimos a diario y es algo muy difícil de erradicar. Quizás las más complicadas de evitar son las agresiones que se producen en el entorno afectivo, porque tradicionalmente han sido consideradas como un asunto privado. La agresión es invisible, la víctima guarda silencio. Además, es un hecho evidente la propaganda de las denuncias falsas. Si del ámbito internacional descendemos al ámbito regional de la Unión Europea,
apreciamos que el principio de igualdad en el derecho derivado de la Unión y en la práctica de las instituciones europeas recibió un impulso importante, pero tenemos que lamentar, desafortunadamente, una implicación mayor en este tema por parte del derecho originario. En los tratados fundacionales de la Unión Europea no hay alusiones a la igualdad entre mujeres y hombres como uno de los valores de la Unión. Destaca también la escasa atención dedicada en el derecho originario a temas tan relevantes como el carácter transversal de la igualdad o la manifestación más evidente de la desigualdad entre mujeres y hombres, que es el tema de la violencia de género. Abordar la violencia de género como una cuestión de derechos humanos obliga a buscar una respuesta global y multisectorial al problema, porque este tipo de violencia atenta a la dignidad de las mujeres, a su integridad física y psicológica, a los derechos humanos y a los principios de una sociedad democrática. Sin embargo, después de más de 50 años, la regulación normativa del tema llegó a su momento álgido en el derecho originario con la versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que entró en vigor en 2009 con el Tratado de Lisboa, el cual en su artículo 8 por fin señaló que en todas sus acciones la Unión, está hablando de la Unión Europea, se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad. Y en consecuencia, la declaración número 19, relativa al Tratado 8, al artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dice lo siguiente: la conferencia conviene en que, en su empeño general por eliminar las desigualdades entre la mujer y el hombre, la Unión tratará en sus distintas políticas de combatir la violencia doméstica en todas sus formas. Es preciso que los Estados miembros adopten todas las medidas necesarias para prevenir y castigar esos actos delictivos y para prestar apoyo y protección a las víctimas. Las políticas de igualdad que llevan décadas desarrollándose en el marco de la Unión Europea convierten ahora el tema de la violencia de género en algo prioritario, con el fin de articular mecanismos jurídicos comunes que permitan luchar contra este tipo de violencia en el ámbito europeo. Y en consecuencia, en el año 2011 fueron aprobados dos nuevos instrumentos normativos de una gran relevancia. La Directiva 2011-99 de 13 de diciembre de 2011, que regula la Orden Europea de Protección, y el Convenio Europeo para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul. Convenio de Estambul porque se firmó en esta capital turca y de la cual la propia Turquía no hace mucho tiempo se ha salido, es decir, denunció el tratado. Esta última norma, el Convenio de Estambul, al que acabo de hacer referencia, fue aprobada en el seno del Consejo de Europa. Es una organización europea que reúne 47 estados soberanos que tienen como una de sus finalidades principales luchar por conseguir y conservar la paz en Europa. Esos dos documentos, la directiva y el convenio, parecen apuntar un cambio de paradigma en el tratamiento de la violencia de género ejercida por la pareja o expareja y dan la impresión en sus contenidos de que se olvida cuál es el origen de este tipo de violencia, es decir, la desigualdad de género en cuanto factor de riesgo por el mero hecho de ser mujer. Esto es así porque la resolución del Parlamento Europeo de 26 de noviembre del 2009 sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que seguía los lineamientos trazados por Naciones Unidas, identificaba la violencia de género como la violación de los derechos humanos de las mujeres
por ser consideradas desiguales a los hombres. Pero en la nueva directiva se establece el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales relativas a la violencia intrafamiliar y se extiende la tutela no solo a las mujeres, se incluyen también los varones y los menores. Por su parte, el Consejo de Europa disponía de una recomendación del Comité de Ministros de los Estados miembros sobre la protección de las mujeres contra la violencia. Había sido aprobada en el 2002. En ese documento se consideraba la violencia de género como una violación de los derechos humanos cuyo origen estaba en la discriminación de sexos, y para combatirla se incluía el principio de la diligencia debida. Sin embargo, 9 años más tarde, en el 2011, el Convenio de Estambul reconoce 2 modalidades distintas de violencia: la que se ejerce contra el colectivo de las mujeres y aquella otra que se practica en el ámbito doméstico. Estas son zonas de sombra en el Convenio de Estambul, que, sin embargo, es uno de los instrumentos internacionales más completos en el cual se armoniza el derecho procesal penal y se consensúan los estándares de actuación. Y esas zonas de sombra se encuentran en que en dicho convenio hay 2 tipos distintos de violencia que se solapan. Y se considera la violencia doméstica, la que se ejerce en el ámbito intrafamiliar, como algo yuxtapuesto a la violencia contra las mujeres, cuando lo habitual, lo correcto, es considerar la violencia de género como una forma específica de la violencia contra las mujeres. Esas diferencias en origen exigen marcos de actuación específicos, porque cuando la violencia de género queda subsumida en una categoría genérica con un tratamiento neutro que no tiene en cuenta el hecho que la origina, es decir, la evidente discriminación, la eficacia de su erradicación disminuye. Las agresiones que sufren las mujeres por parte de sus parejas o exparejas obedecen a un objetivo instrumental que se centra en garantizar y reproducir la jerarquía sexual y el mandato de género. El tratamiento igualitario de los distintos tipos de violencia puede significar un retroceso respecto a los lentos y costosos avances que se han producido en el ámbito internacional en el tratamiento de la violencia de género. Dentro del marco de las políticas comunitarias debe ser tenida en cuenta la comunicación adoptada por la Comisión y denominada Plan de Trabajo para la Igualdad, y estoy hablando del marco europeo, entre las mujeres y hombres, que supuso un 6º programa de acción del 2006 al 2010. Posteriormente, en el año 2011, se aprobaron unas conclusiones sobre el Pacto Europeo para la Igualdad de Género, que se extendió del año 2011 al 2020 y que fue incluido como anexo, siendo refrendado posteriormente por el Consejo Europeo. El Consejo de la Unión Europea reconoce la necesidad de un nuevo impulso y reafirma su compromiso con las aspiraciones de la Unión Europea en materia de igualdad de género y con la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, instando a que se actúe a escala de los Estados miembros. También el Parlamento Europeo, en marzo del 2012, aprobó una resolución sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea. Y ahí se destacan los avances graduales que en materia de igualdad se han ido logrando, pero pone el acento en las desigualdades que aún persisten, y entre esas desigualdades destacan la violencia de género como una gran lacra social. Para su erradicación se proponen distintos ejes de actuación, como pueden ser la dignidad, la integridad y el fin de la violencia sexista. Estos ejes de actuación se acompañan de una serie de medidas para conseguir los objetivos previstos. La última norma en entrar en vigor fue el Tratado de Lisboa en la Unión Europea con fecha 1 de diciembre del 2009.
Y aquí, en este último tratado, adquirió carácter de norma jurídica vinculante la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, conocida como Carta de Niza, que había sido aprobada en el año 2000. A partir de esos momentos se ha incrementado de forma considerable el acervo normativo de derecho derivado sobre la igualdad de género y la lucha por erradicar la violencia de género en unos niveles que en Europa no se habían alcanzado hasta esos momentos. Pero a pesar de ser uno de los valores compartidos sobre los que se construye esta organización supranacional, siguen dándose dificultades y obstáculos para su vigencia real y efectiva. De ahí que en todas las normas que previamente yo les he citado y que han sido aprobadas por las instituciones de la Unión Europea, se destaquen una serie de fundamentos que se trasladan a los correspondientes ámbitos de actuación específicos a desarrollar en el conjunto de las políticas comunitarias. El fundamento número 4, que afecta al tema que nos ocupa, hace referencia a la dignidad, a la integridad y al fin de la violencia sexista. Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos fundamentales, un atentado a la dignidad humana, al derecho a la vida y a la integridad de la persona, impidiendo el ejercicio de una vida autónoma. Europa rechaza la violencia sexista y por ello intenta intensificar los esfuerzos para erradicar toda forma de violencia y para prestar apoyo a las personas afectadas. 5 años después de haber sido adoptado el primer Pacto Europeo por la Igualdad de Género, el Consejo de la Unión Europea reafirmó el compromiso de desarrollar los contenidos del Tratado de Lisboa, que, como les he dicho, entró en vigor en 2009. Y por ello, entre los objetivos del Pacto Europeo para la Igualdad de Género, que se firmó del 2011 al 2020, se encontraba el combatir todas las formas de violencia contra la mujer con objeto de garantizar que ésta disfrute plenamente de sus derechos humanos y lograr la igualdad de género con vistas a un crecimiento integrador. Para tratar de eliminar las distintas formas de violencia contra las mujeres, se propuso actuar a escala de los Estados miembros, adoptando medidas dedicadas a adoptar y supervisar estrategias nacionales y de la Unión para eliminar la violencia contra las mujeres, reforzar la prevención de la violencia y la protección de las víctimas y de las potenciales víctimas, entre ellas las mujeres que pertenecen a colectivos en situaciones de especial vulnerabilidad, y también poner de relieve el papel y la responsabilidad esenciales de hombres y muchachos en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Actualmente se ha firmado, con vigor desde el año 20 al 25, otra estrategia europea que está vigente en estos momentos y que fue presentada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Se fijan entre ellos 7 objetivos, de los cuales solo les voy a aludir al primero, que el primero y más importante es poner fin a la violencia de género. Esos objetivos se enfocan desde la perspectiva de género, que tiene que ser entendida por 2 ejes básicos, que son la integración y la interseccionalidad. Bien, hemos hablado del ámbito internacional, del ámbito regional europeo y vamos a incursionar ahora en el ámbito propio de España. Una sociedad democrática avanzada requiere la convivencia en igualdad de todos sus miembros para que estos logren un pleno desarrollo como personas. La lacra de la violencia de género ataca al núcleo esencial de la dignidad humana e impide que los estados no legitimen sus estructuras políticas, jurídicas, económicas, culturales y sociales. Por ello,
uno de los principales objetivos de cualquier Estado debe ser su erradicación, que sin duda conlleva un mayor nivel cultural, un cambio en los sistemas educativos y una legislación adecuada que ofrezca la normativa necesaria para conseguir el objetivo de erradicar la violencia de género. En España, después de haber reformado varias veces el Código Penal sobre los delitos de violencia doméstica, por fin, el 28 de diciembre del año 2004, se aprobó la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Es una ley que ha sido tenida en cuenta en muchos países, que ha sido emulada en otras normas del mismo tema a nivel de derecho comparado y que desde el punto de vista normativo en su momento fue objeto de muchas alabanzas. Esta norma regula un tipo penal de violencia sufrida por las mujeres en función de sus relaciones de pareja. Las modificaciones respecto a la anterior regulación del tema que aparecían en el Código Penal no quedan reducidas solo a la terminología, sino que la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género contiene una regulación de todas las disciplinas comprometidas con la erradicación de la violencia ejercida sobre las mujeres. Habían sido varias las reformas legislativas realizadas en la última década con esos mismos objetivos. Y aparte de las modificaciones del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, destaca la Ley de 31 de julio del año 2003, que se dedica a regular la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica. Y a pesar de las distintas reformas legislativas, no conseguíamos avanzar en la erradicación de la violencia de género, sino que en esos años el delito aumentaba de forma alarmante. Los expertos en la materia destacaban que el fracaso de las medidas adoptadas hasta ese momento se podía explicar únicamente si se analizaba desde la perspectiva de género. Y desde ese punto de vista se apreciaba la necesidad de una ley integral que fuese capaz de suplir las carencias que contenía el ordenamiento jurídico español. La Ley Orgánica de 28 de diciembre de 2004 fue la primera norma que en nuestro país reconoció un hecho diferencial de género. La exposición de motivos de dicha norma reflexiona y explica la necesidad de una regulación jurídica para proteger los derechos de las mujeres que se vulneran con este tipo de violencia. Son vulnerados el derecho a la igualdad, a la libertad, a la vida, a la seguridad y a la no discriminación. Hasta ese momento, el ordenamiento jurídico español no había ofrecido más que respuestas parciales al problema y por ello se hacía necesaria una norma que realizase una nueva regulación global. Esa norma consta de 4 títulos que con todo lujo de detalles hacen referencia a un objetivo principal: prevenir, reprimir y asistir a las víctimas. Desde el punto de vista penal, la ley contiene 3 elementos principales que van destinados a la erradicación de la violencia de género, que son la garantía de la orden de protección para evitar las agresiones, la regulación de la prisión preventiva para estos casos especiales y la tipificación de estos delitos en función del sujeto pasivo. Esta ley del año 2004 fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Parlamento español, en el Congreso y el Senado. No hubo disidencia alguna, no hubo votos en blanco. El ámbito parlamentario coincidía, al margen de su ideología política, en la necesidad de que la sociedad española tuviese una norma jurídica que intentase dar una solución integral a este problema. Sin embargo, no ha habido ninguna norma en el derecho español que haya sido objeto de más cuestiones de inconstitucionalidad que esta. Las cuestiones de inconstitucionalidad las plantean los jueces que, administrando justicia, jueces y juezas,
tienen que aplicar la norma. Y el Tribunal Constitucional, tanto en el recurso de inconstitucionalidad como en las respuestas a las cuestiones de inconstitucionalidad, siempre ha respondido admitiendo la plena constitucionalidad de la norma, la plena adaptación de esa norma a la Constitución española. Las dudas que los jueces y juezas han tenido sobre dicha norma radican en que hay determinados tipos delictivos previstos en esa ley y trasladados al Código Penal que punen, castigan de forma diferente un delito cuando lo comete una mujer que cuando lo comete un hombre. Delitos en materia de violencia de género. Es decir, que si el delito, la falta, no delito, falta, es cometida por una mujer, se pune en menos medida, en algún grado menos que si lo pune el hombre. Los penalistas, los jueces y juezas formadas en una dimensión formal del derecho, no entienden que una misma conducta criminal pueda ser punida de forma diferente si la comete un hombre o si la comete una mujer. La respuesta del Tribunal Constitucional ha sido la adaptación a la Constitución de la norma por la sencilla razón de que se tratan de acciones positivas que lo que intentan es hacer disuadir al violentador, al que causa violencia en las mujeres, violencia de género, de esas conductas. De ahí que la norma, aunque después de casi 20 años de su aprobación, 18, necesite alguna reforma, ha sido, como les digo, plenamente adaptada a la Constitución. La sentencia del Tribunal Constitucional del año 2008, que se pronunció al respecto, aclaró esa terminología, aclaró qué es lo que se entiende por el término género, que es diferente al término sexo. El sexo pone el acento en las cuestiones biológicas, el género pone el acento en la función social que cada uno representa, como nos han socializado, el papel que se nos ha asignado. Y repito, fue una sentencia no pacífica, porque de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional se formularon 4 votos particulares, y los votos particulares son opiniones disidentes que dan interpretaciones distintas a las de la doctrina mayoritaria. Los votos particulares se movían, no tienen carácter vinculante, solo carácter doctrinal, en la lógica de un razonamiento formal del principio de igualdad que no admite que a la misma conducta se la castigue de diferente manera. Sin embargo, como os acabo de decir, la postura mayoritaria de los magistrados del Tribunal Constitucional parten de un concepto material de la igualdad que no se puede confundir con el concepto formal del Estado liberal que hemos sostenido durante siglos y que pone de evidencia las desigualdades existentes en el momento actual y la necesidad de superar esa desigualdad, del poder que todavía se ejerce sobre las mujeres globalmente considerado y la de necesidad de un mayor rechazo social para superar la tolerancia y la justificación que todavía culturalmente tiene un determinado tipo de maltrato o dominio de los hombres sobre las mujeres. La Ley Orgánica 1/2004, la Ley Integral contra la Violencia de Género, a la que yo acabo de aludir, establece la necesidad de coordinar los recursos y los instrumentos de los poderes públicos de todo el Estado español para prevenir y erradicar los casos de violencia de género. En un Estado descentralizado como es el Estado español, no somos un Estado federal como ustedes, somos un Estado de las autonomías, es necesario que las comunidades autónomas actúen también en aquellas materias que son objeto de sus competencias. De ahí la importancia que la legislación autonómica debe tener para consolidar la lucha contra la precitada lacra. La elaboración y la aprobación por parte de las autonomías en materia de violencia de género es consecuencia también del reconocimiento de esta competencia en el ámbito estatutario. Pero ese reconocimiento no es uniforme y es obligado distinguir las regulaciones de este tema que se hacen en los distintos estatutos de autonomía.
Los llamados estatutos de autonomía de segunda generación, que son aquellos que se han reformado o aprobado ya en el siglo XXI, muestran una regulación de la igualdad más completa que los estatutos de la primera generación. Y en concreto ya hacen alusiones al tema de la violencia de género. En este sentido, yo puedo citarles el Estatuto Castellano-Leonés, que es la comunidad autónoma a la que yo pertenezco, o también el Estatuto Catalán. Repito, la violencia de género no es exclusiva de la regulación del Estado, sino que tienen que ser actuaciones en cascada. Tiene que haber colaboración entre el Estado, entre las comunidades autónomas y también en las administraciones locales. Para que de lo abstracto descendamos a lo concreto, como pueden ustedes comprender, yo les he estado hablando de que en España no faltan normas. Por normas jurídicas no queda. Tenemos muchas normas jurídicas, como luego les contaré, hay nuevas actuaciones, pero el tema de la lacra de la violencia de género no cesa. En el año 21, el año pasado, murieron en España a manos de sus parejas o exparejas, estoy hablando de violencia de género, la que se comete, la que se efectúa sobre una mujer por parte de su pareja o expareja, donde hay una relación de afectividad, murieron 47 mujeres y 7 niños, en un país de 45 millones de habitantes, donde las normas jurídicas y aparentemente la sociedad está concienciada sobre el tema. En el año 22, a fecha 23 de marzo, ya han muerto 8 mujeres víctimas de violencia de género. Los niños no han sido considerados víctimas de violencia de género en nuestro país hasta el año 2015, en que se modificó la legislación correspondiente. Y se ha acuñado el término violencia vicaria, que no se manejaba antes, que sirve para definir la violencia que sufren los niños y niñas que mueren a manos de sus padres con el único fin de hacer el mayor daño posible a la madre, que es quitarle aquello que es lo que más quieren, sus hijos. También se ha acuñado recientemente el término de violencia doméstica, que es la que se ejerce sobre las mujeres cuando, después de haber sentencias firmes y que los hombres que ejercen la violencia están obligados a pasar pensiones alimenticias para que sobrevivan las mujeres, las exmujeres, las víctimas y sus hijos, se niegan a pasar esas aportaciones dinerarias, y esto contribuye sin duda a hacer más difícil la violencia, a hacer todavía una violencia más específica. Fíjense las cifras que le da. En el año 2017, todas las fuerzas políticas de este país, como sucedió en el 2004 con la Ley de la Violencia de Género, firmaron un pacto de Estado contra la violencia de género. Pacto de Estado, que ha habido pocos en democracia en este país, creo que ha habido 4. Ese pacto de Estado contra la violencia de género tiene una duración de 5 años. Desde el 2017 al 2022, incluido este en el que aún estamos. Está dotado de 1.000 millones de euros y tiene 214 medidas aprobadas por el Congreso y 267 por el Senado. Tiene que haberse ejecutado en septiembre del año 22. Esas medidas y ese dinero se tiene que repartir entre el Estado, las comunidades autónomas y el ámbito local, que es el que está más próximo a las víctimas. Quiero decirles que no se nota mucho en los resultados la existencia del Pacto de Estado contra la violencia de género, porque las víctimas siguen existiendo. Miren, desde el año 2003, enero del 2003, a día de hoy, que es cuando se van contabilizando las cifras de las víctimas de violencia de género por parte del Consejo del Poder Judicial, hay unas 1.140 víctimas de violencia de género en este país.
las víctimas empezaron a contabilizarse y se empezó a hablar de víctimas de violencia de género a partir del año 96-97, en el cual una mujer española acudió a un plató de televisión a denunciar los muchos años de malos tratos que había sufrido a manos de su marido, y a la salida del plató de televisión le estaba esperando el marido, la roció con gasolina y le prendió fuego. Y hasta ese momento eran cuestiones que se trataban de esconder y de resolver en el ámbito doméstico. A partir de ahí, las autoridades se implicaron, aumentó la legislación, se empezó a hablar de víctimas de violencia de género, de términos de violencia de género, se empezaron a contabilizar las víctimas, hay muchos programas en televisión para concienciar, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que quiero decirles para ir terminando? El tema de la erradicación de la violencia de género, en mi opinión, no es cuestión de normas jurídicas. Porque a pesar de que tenemos una gran batería de medidas normativas a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel estatal y a nivel autonómico, no conseguimos erradicar la lacra de la violencia de género. Hay que decir que las normas jurídicas, y lo saben ustedes igual que yo, intentan dar respuestas a los problemas sociales. Pero un problema como el que aquí nos ha ocupado en esta conferencia no se resuelve únicamente con leyes. Hay que insistir en factores tan importantes como la educación, la educación, la educación, también los medios de comunicación de masas, la cultura y lo que esto representa, y cómo no, los medios económicos necesarios para trabajar en la erradicación de esta lacra. La crisis económica globalizada que comenzó en el 2008, que persistió a lo largo de los años, que se incrementó con motivo de la COVID-19, que persiste actualmente porque aún no hemos salido de ella, afecta de forma negativa al desarrollo de las políticas de igualdad de oportunidades y contra la violencia de género. La aprobación de leyes en este ámbito es fundamental, pero su efectividad depende de la correspondiente dotación presupuestaria para poder poner en marcha y sostener los servicios específicos que se crean para proteger a las mujeres víctimas de la violencia de género. Los recortes que sucesivamente se van incrementando de los fondos destinados a estas políticas hacen que no sean debidamente atendidos los servicios psicológicos, el asesoramiento legal de las víctimas, la creación o consolidación de centros de protección y apoyo, casas de acogida, puntos de encuentro, observatorios de género, unidades de igualdad, etcétera, etcétera. Los cambios normativos tienen que afectar a la lucha contra la violencia de género. En España hay algunos que no han favorecido para nada este tema. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se hizo a propuesta del Partido Popular, ha dejado reducido a la mínima expresión el principio de justicia universal y con ello se dificulta la persecución de los maltratadores fuera de nuestras fronteras. Y también es muy difícil perseguir crímenes como la ablación del clítoris, la trata de blancas, la pornografía infantil, los malos tratos a los menores, etcétera, etcétera, que no van a poder ser perseguidos por los jueces españoles. Por último, las dificultades para erradicar la violencia de género no se entienden al margen del carácter estructural y globalizado que acompaña a este problema. El mandato de género, incluso en las sociedades más avanzadas, y probablemente no sea una osadía decir que España está en las democracias occidentales más aprobadas, implica la subordinación femenina y un plano de superioridad de los hombres sobre las mujeres. Estos estereotipos deben ser desterrados y únicamente así
podremos empoderar a las mujeres en el ámbito personal, en lo político, en lo económico y en lo social. Mientras persista la violencia de género, se reproducirá y se mantendrá esta jerarquía sexual. Y hasta aquí, señoras, señores, alumnas, alumnos, mi intervención. Quedo a su disposición para, si tienen alguna pregunta que hacer, algo que comentemos o poder aclarar lo que no haya quedado bien entendido en mi exposición. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su magnífica intervención, doctora Ángela. Tenemos por aquí algunas preguntas. La primera es de José Enrique. ¿Cómo se ha de entender la violencia para saber exactamente cuándo uno se enfrenta en concreto al fenómeno? A ver, ¿me está preguntando sobre la violencia de género? Pues solamente referencia prácticamente a violencia, sí, pero que quiere Bien, saber. vamos a diferenciar. Vamos a diferenciar. La expresión violencia de género hay que contextualizarla en la violencia que ejerce un hombre sobre una mujer con la que ha mantenido o mantiene relaciones de afectividad, ¿vale? Si no se garantiza o se concreta o se demuestra las relaciones de afectividad, es violencia contra las mujeres. En el caso de España, la violencia de género está regulada en una ley específica. Y la violencia que no es violencia de género, que es cualquier violencia ejercida por hombres sobre mujeres, que no solo es física, que puede ser psicológica, que puede ser económica, de muchas maneras, está regulada en la normativa de carácter ordinario, como puede ser el Código Penal. Les he dicho en mi exposición que hay una norma internacional firmada en el marco del Convenio de Europa, del Consejo de Europa, que es el Convenio de Estambul. Está teniendo mucha difusión a nivel internacional. Tiene unos grandes objetivos, ese convenio, pero tiene puntos flacos que necesitan, porque no esclarece, no separa lo que es la violencia de género del resto de las violencias, porque también hay otras violencias que son violencias intrafamiliares que se pueden ejercer contra padres, contra madres, contra hijos, contra el resto de la familia, pero no son específicamente violencia de género, porque la definición violencia de género, aclaro, y todas están punidas y todas son delito, es la que se ejerce de un hombre sobre una mujer con la que mantiene o ha mantenido relaciones de afectividad. Ok, muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta por acá. Si usted no considera discriminatorio que las mujeres trans compitan en las competencias atléticas femeninas. Sí, es discriminatorio, en mi opinión. Sí lo es. Y les voy a explicar por qué. La lucha del feminismo ha sido una lucha por la igualdad, ¿vale? Porque la mujer trate de llegar a conseguir los logros de igualdad que tienen con los hombres. Y esa ha sido una lucha histórica. Yo no tengo nada en contra de las mujeres trans. Soy una persona que lucha muchísimo por la igualdad de los seres humanos. Pero una mujer trans una mujer trans que genéticamente ha nacido como hombre tiene unas connotaciones fisiológicas que le dan una superioridad a la hora de competir con las mujeres y ya no va a competir en condiciones de igualdad. ¿Entienden lo que quiero decirles? Una cuestión es que se admita, se legalice la transexualidad y se le reconozcan los mismos derechos a las mujeres transexuales que a las que no lo son, y otra cuestión diferente es esto que usted me ha puesto de relieve. En las competiciones olímpicas y no olímpicas, las mujeres compiten por un lado y los hombres compiten por otros, porque evidentemente tenemos unas condiciones físicas distintas. Y si una mujer trans con las características fisiológicas con las que ha nacido compite con los hombres, compite con las mujeres, sí que puede haber un cierto desequilibrio en esa competición. Y en las listas electorales
que no vamos a entrar en ello, también mantengo la misma cuestión, porque el hecho de que se está produciendo el fenómeno, haya personas trans que unas veces por temas de cuotas entren en listas electorales como hombres y otras como mujeres, porque puedan hacer valer el carácter trans en función de una u otra cuestión, evidentemente tampoco ayuda a las condiciones igualitarias. Claro, muchas gracias, doctora. Geraldine nos pregunta, ¿qué opina de que la Constitución mexicana haya constitucionalizado acciones afirmativas específicas? ¿No cree que se pueda desnaturalizar la acción afirmativa en cuanto a transitoria y encaminada a un contexto cultural de un espacio-tiempo específico? A ver, yo no conozco al detalle lo que dice la Constitución mexicana, pero que se constitucionalicen acciones positivas siempre que esto vaya en redundancia o en abundancia de la mayor igualdad de mujeres y hombres, me parece bien. Miren, España no reformó la Constitución cuando se trató el tema de las acciones positivas en materias electorales y en otras materias parecidas. En cambio, otros países europeos, como Italia, Francia o demás, sí que procedieron a reformar la Constitución en este sentido. ¿Para qué? Para que la propia Constitución diese acogida a temas que no quedasen englobados en el carácter general de la igualdad y pudiesen dar una mayor cobertura constitucional a las acciones positivas o a las acciones afirmativas. Yo las acciones positivas o las acciones afirmativas siempre las he defendido porque entiendo que pueden ser una escalera que nos ayude a subir en la tan ansiada igualdad por la cual llevamos muchos siglos peleando. Claro, gracias, doctora. Otra pregunta. Nos dicen, ¿qué hace que la violencia psicológica sea tal? ¿No existe una interacción humana que no produzca una afectación psicológica? Pero, a ver, la violencia psicológica son conductas que influyen a la hora de denigrar y anular a las propias personas. Se puede ejercer violencia psicológica sobre mujeres, sobre hombres o sobre niños, pero la violencia psicológica, en el caso de la conferencia que aquí nos ha tratado, es también una violencia de género. La violencia de género no solo es violencia física, no solo sufre violencia aquella persona que es golpeada o maltratada, que además esa violencia es muchísimo más perceptible. La violencia psicológica es muy sutil porque es muy difícil de percibir. Y hay mujeres que llevan sufriendo violencia psicológica toda la vida y no son conscientes de ellos, porque te anula la capacidad de decidir, te anula la personalidad y acaba uno pensando que la culpa la tiene la propia mujer de todo lo que le está pasando. El problema de poder juzgar la violencia psicológica es la sutilidad de dicha violencia y las conductas en las cuales se puede ir ejerciendo. Pero es tan grave como la violencia física y mucho más difícil de detectar. Claro, pues por eso usted nos hacía referencia en que la violencia de género pues está dividida prácticamente en dos, contra el colectivo de las mujeres y en el ámbito doméstico. No sé si tenga algunas cifras en que la violencia doméstica es la que más se actualiza. Y ahora, con el tema de la pandemia, que todos estuvimos encerrados en casa, hubo un alza en esa violencia. Sí, yo no tengo cifras, solo he extraído las cifras que les he dado de violencia de género, que es la que he especificado, pero evidentemente la violencia doméstica, la que se ejerce en el seno del hogar, sobre todas las personas que conviven en ese hogar, es una violencia mucho más numerosa, porque en el hogar puede haber muchos convivientes. Sin duda alguna, la pandemia tuvo rostro de mujer. La pandemia, como lo tienen las guerras. La pandemia causó en España menos muertes porque el control era muchísimo más fácil de ejercer. Tenían a las mujeres encerradas en casa, no las mataban, pero entonces se podía ejercer otro tipo de violencia. La violencia psicológica, la violencia, la presión, el control. Y sin duda alguna, ahí
hubo mujeres que sufrieron muchas palizas y tal, y el problema es que había mucha dificultad para poder denunciar y para poder pedir ayuda. Pero la violencia doméstica en todas sus manifestaciones es muy difícil de cuantificar, porque ¿quién denuncia la violencia doméstica? ¿Quién lo denuncia? ¿Quién lo recoge? ¿Dónde aparece contextualizada? Tenemos cifras de la violencia de género en España en este siglo, a partir del 2003, pero antes del 2003 no había estadísticas, no había un organismo que los recogiese. Incluso ahora en nuestro país, y me imagino que en México pasará igual, nos regalan los medios de comunicación prácticamente, pues todas las semanas. Ya les he dicho que el 23 de marzo hay ya 8 mujeres fallecidas con el dato. Y lo primero que nos dicen que se está sospechando si es violencia de género o no lo es, porque tienen que averiguar si hay o no hay relación de afectividad por medio. Y una vez ya que se comprueban esas cuestiones, pues evidentemente ya se añade a la cifra que está contabilizada el número. Pero sobre violencia de doméstica nadie nos da las cifras. Y si no hay denuncias, si la policía o las fuerzas del orden público y tal no tienen conocimiento de la violencia, ¿cómo se puede hacer la estadística de quiénes sufren violencia doméstica? Es muy difícil. Claro, es sumamente complicado esa parte. Y pues ahí nos apoya mucho la ley que se realizó el 28 de diciembre del 2004, como usted bien lo dijo, que sus principales retos son prevenir, reprimir y asistir a las víctimas, porque pues sin duda la víctima que sufre violencia doméstica, su principal miedo es ¿qué voy a hacer? O sea, voy a denunciarlo, pero después, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Bien, en España eso está resuelto con el tema de lo que se denominan casas de acogida. Cuando hay peligro para la vida de una mujer o de sus hijos, una vez que se ha puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes, se pone en marcha el protocolo de actuación para la violencia de género, se separa al que causa la violencia de género, se le ponen órdenes de alejamiento, pulseras de control para que no se acerque a la víctima. Con todo y con eso muchas veces fallan, y evidentemente hay que tratar de proteger a la víctima, porque si una víctima denuncia y vuelve a su casa, ya sabe que el maltratador la está esperando y ya sabe lo que le espera. Si no tiene seguridad de que va a ser objeto de protección y que va a ser, digamos, de alguna manera ella y sus hijos objeto de alguna custodia por las autoridades correspondientes, no se denuncia, porque el miedo a perder la vida y el miedo a que le maten a los hijos, ahí está. Claro, una última pregunta, doctora. ¿Usted no considera que la violencia de género se enfoca en la problemática de la mujer? No entiendo bien la pregunta. Dice, ¿no considera que la violencia de género se enfoca en la problemática de la mujer? Que se enfoca mucho en la diferencia de la mujer. Vamos a ver, yo he tenido como fundamento e hilo conductor de toda mi conferencia el hecho de que la razón de la existencia de la violencia de género es el poder que el hombre ejerce sobre la mujer. La subordinación que la mujer ha sufrido históricamente y sigue sufriendo respecto del varón. Para poder erradicar la violencia de género hay que empoderar a las mujeres, pero empoderarlas en todos los sentidos, psicológicamente, económicamente, físicamente. La mujer tiene que adquirir cuotas de poder que impidan la dependencia hacia el varón. Una mujer independiente es una mujer que se libera mejor de esa violencia de género. Las relaciones estructurales de poder que han existido a lo largo de la historia y que existen todavía es lo que justifica que el varón, ante cualquier motivo que una mujer pretenda poner de manifiesto sobre su liberación,
la reacción es matarla, porque hay una frase en castellano que define perfectamente lo que aquí les he dicho. La maté porque era mía. La mujer es propiedad del hombre y el hombre la considera su propiedad. Y ante cualquier intento de liberarse o de tener una vida independiente o de dejar una relación que no funciona, la matan o le matan a los hijos. Y además, en España la tendencia cada vez es mayor, el maltratador de género mata a la mujer y luego se suicida. Una de las últimas víctimas de violencia de género, que no tenía aún 30 años, ha dejado 4 huérfanos. Ha muerto ella, asesinada por el marido, y a posteriori se ha quitado la vida el marido. Esa es una explicación, creo que es bastante fácil de comprender. Claro, pues muchas gracias, doctora. Agradecemos mucho su intervención. Es una magnífica charla la que hemos tenido acá. Y principalmente eso, que es el prevenir la violencia, porque últimamente se habla mucho de hacer leyes, de hacer códigos, de puniciones, pero no nos hemos enfocado precisamente en esa parte que es la prevención. Saber que el origen de la violencia con la mujer es el Sí. que... Y la mejor solución, y yo creo que la única solución para erradicar estos problemas es educar en igualdad de género, educar en igualdad de oportunidades, educar en igualdad de derechos de mujeres y hombres desde la cuna hasta la tumba, desde que nacemos hasta que morimos, en la casa y en la escuela. Solo la educación nos hace libres, solo el saber nos hace libres, porque es más libre el que más sabe para poder decidir en igualdad. Claro. Pues muchas gracias, doctora. Tenemos por aquí un reconocimiento para usted por habernos compartido su experiencia y todo el conocimiento que tiene. Aquí está. Muchísimas gracias. Sí, ¿ya lo logran visualizar? ¿Sí? Sí, lo he visto, lo he visto. Ok. Pueden enviármelo a mi correo electrónico. Claro que sí, con gusto se lo enviamos a su correo. Y si no, también de forma presencial se lo hacemos llegar a través de nuestro contacto. Pues muchas gracias por haber compartido una tarde con ustedes. Ha sido un placer y a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Saludos a México, país hermano. Claro que sí. Que esté muy bien, doctora. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.